Soy Amaya Oregui y hoy comienzo un programa llamado Rompiendo Barreras con Amaya, desde Radio Majuelos. Entrevistaré a Jorge Alconero y vamos a tratar un tema muy interesante que se llama la antesala del camino interior. Buenas tardes, Jorge, desde Bilbao. Voy a empezar con una preguntita. ¿Qué es el desarrollo personal? Pues es una pregunta muy apropiada de entrada, ¿verdad? Uh-huh. El desarrollo personal, más o menos, bueno, yo desde mi ángulo, desde lo que yo puedo aportar, evidentemente es mi punto de vista, es mi mirada. El desarrollo personal tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con un crecimiento propio, con un crecimiento que está más allá de lo que nos es dado y tiene que ver con ir más allá de una identidad previa. Bueno, me explico, ¿no? Uh-huh. Digamos que en un ambiente dual, por simplificarlo mucho, nosotros tenemos una identidad asociada a quien tú eres. Si yo te preguntara, ¿quién es Amaya Oregui? Pues Amaya Oregui tiene un nombre que le fue dado, con un apellido que le fue dado, uh-huh, con una gota de protoplasma que le fue dada, que engendró y fecundó y finalmente nació en donde nació, con la familia que nació, en la cultura que nació. O sea, a todo eso, si le asociamos la influencia cultural, familiar, social y de toda índole, se crea una identidad en una edad determinada en la que se cierra la cápsula y el yo se ha forjado. La identidad asociada al ego, lo que conocemos como el ego, es lo que uno entiende cuando uno le pregunta ¿qué eres tú? Pues yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy Jorge Alconero. Bueno, el desarrollo personal empieza por un cuestionamiento, comienza con un cuestionamiento en el que el interrogante primero que hay que abrir es ¿quién soy yo en realidad? ¿No? Ahí se abre una puerta a través de un interrogante, de una pregunta que nos puede inducir a través del cuestionamiento a abordar un proceso de desarrollo personal. Los caminos son insospechados, hay múltiples, hay diferentes canales, a cada uno le llega el que le llega en su momento, puede ser un libro, puede ser una frase, puede ser una entrevista como esta, puede ser una persona, puede ser una fuente de inspiración, puede ser un insight, un momento en el que hay un momento de lucidez, de una frase que escuchas, de una persona que ejerce una influencia determinada, y ahí se puede abrir la puerta a una curiosidad, que hasta ese momento lo más posible es que transitemos por el mundo creyendo que somos aquello que nos ha sido dado. El desarrollo personal empieza por un cuestionamiento bajo esta pregunta, bajo esta ¿quién soy yo en realidad? Y a partir de ahí, pues posiblemente empiecen a ocurrir cosas en el que haya sincronicidades, que aparezcan elementos, cursos, personas, frases, libros, situaciones, circunstancias en la vida de una persona en la que cada vez más se reafirma la pregunta de quién soy yo. A medida que avanzas en este camino, pues acabas dando cuenta que tú no eres eso que tú creías, y el desarrollo personal te permite abordar un ángulo diferente a través de diferentes caminos insospechados que se pueden presentar, en el que tú abordes un desarrollo verdadero, en el que empieza a aparecer una figura llamada sujeto, que de verdad empiece un camino en el que digas, bueno, pues efectivamente este término llamado desarrollo personal me permite, digamos, abrir un proceso en el que verdaderamente de autodescubrimiento, podemos decir, por simplificarlo. Ese es lo que yo entiendo por desarrollo personal. Uh-huh. Como dicen los chamanes, se nos da la vida, pero no se nos da la existencia. La vida es algo orgánico, biológico, y la existencia es a lograr por cada uno, por cada quien. Bueno, podemos ir a diferentes filosofías, diferentes culturas, y cada una nos da una vertiente de lo que es el desarrollo personal, en la cual luego ahí es donde iremos a desembocar en el camino interior, porque esto no deja de ser un despertar, ahora que está tan de moda esa palabra, en el que el desarrollo personal puede ser un elemento en el que a través del despertar, ese despertar a una conciencia superior, te hace descubrir, pues bueno, un camino insospechado, ¿no? Eso es lo que bajo mi punto de vista puede resumirse en qué es para mí el desarrollo personal. Bueno, ¿realmente se quiere trabajar en el camino interior o hay mucha resistencia? Porque supongo que habrá de todo, ¿no? Opiniones dispares. Habrá gente que no quiere mirar hacia adentro para que no le duela tanto, y habrá otra gente que está abierta a ello, ¿no? Si lo miramos desde un punto de vista holístico, holográmico y universal, podríamos decir que todo es perfecto, ¿no? Y todo está en perfecta
perfecta armonía y cada uno tiene su nivel de conciencia y su momento concreto, ¿no?, de crecimiento. Cuidado con las palabras, ¿no?, porque el de crecimiento nos puede llevar a otra cosa, de crecimiento. Y todo está en perfecto orden, en perfecta sincronía, pero podemos apelar a ciertas... claro que hay resistencia, ¿cómo no habrá resistencia? El yo se resiste porque tiene una identidad asociada a quien cada uno se cree que es. Entonces, las propias limitaciones las marca una identidad en la que si no hay desapego, de hecho, el ego, el yo, el desapego representa soltar al yo, representa soltar al ego, dicho sea de paso. Por eso cuando hablamos de la teoría del apego, ojo, cuidado que está el ego ahí con toda su representación en todo su esplendor, ¿no? Pero yendo a la pregunta, por no obviarla, evidentemente, Amaya, claro que hay resistencias al crecimiento, evidentemente, incluso cuando se cree que se está creciendo, ojo, cuidado, porque muchas veces crecemos hasta donde el yo nos permite. Por eso el verdadero crecimiento está más allá del yo. Ahí es donde el titular de esa entrevista, donde el desarrollo termina, abre la puerta al camino interior. Ahora bien, si me dices en cuanto a resistencia, hay pruebas muy que podemos dejar de manera muy clara, ¿no?, aquí mismo en 15 segundos. Si me permites, te voy a contar una experiencia personal, trabajando con empresas, con equipos de trabajo, en la que hay un trabajo de una cosa muy prestigiosa que se llama Brian Katie, que dice, se llama The Work, y como de una manera muy sencilla, con 3 preguntas, se puede en 15 segundos dar una vuelta a la tortilla, ¿no? Yo tuve una experiencia en la que con un equipo de trabajo entramos en una especie de vía muerta, ¿no? El yo se resiste a crecer, y bueno, y fue una sesión en la que yo me quedé muy a gusto porque desplegué todos mis recursos y dije, guau, esto ha funcionado, ¿no? Y al final lancé una pregunta y le dije a uno de ellos, digo, bueno, ¿qué lleváis hoy, no? ¿Qué habéis aprendido? Y uno de ellos me respondió, dice, bueno, en realidad no nos has contado nada que no supiéramos. Entonces yo ahí tomé conciencia de que, o sea, indudablemente había sido, bueno, pues una sesión verdaderamente que merecía la pena. Todos podemos aprender algo, y más cuando estamos hablando de cosas profundas, a medida, ad hoc, con herramientas prácticas. Pero bueno, yo a lo que voy es al detalle de que la persona pues minusvaloraba lo que había sucedido. Entonces, la sesión siguiente, que fue el mes siguiente, yo prediqué estas preguntas de Brian Katie que digo, en el que deja de manifiesto de manera clara la respuesta a tu pregunta de si tenemos resistencias al crecimiento. Entonces, como había tenido esa experiencia en la sesión anterior, yo les pregunté a ver la siguiente sesión diciendo, oye, una pregunta, como si te dijera Maya ahora, oye, ¿vosotros creéis que todo el mundo quiere mejorar? Esa fue la pregunta. Indudablemente, si yo hago esta pregunta abierta, pues la respuesta a priori se antoja que sí, ¿no? ¿Quién no va a querer mejorar? Indudablemente. La segunda, y claro, respondieron que sí, asintieron con la cabeza, incluso verbalizaron el sí. Pero yo digo que no. Yo les dije, acto seguido, que ahí donde viene la segunda pregunta de Brian Katie, de The Work, del trabajo, ¿no? Que es esta secuencia de preguntas prácticas que te comento. La segunda pregunta, tras la primera, pues no queréis que todo el mundo quiere mejorar. La segunda pregunta fue, ¿estáis completamente seguros de que todo el mundo quiere mejorar? Ahí normalmente se asiente con la cabeza, con un tono de duda, con un gestículo de decir, bueno, un gesto de decir, bueno, pues quizás sí, quizá no. La tercera pregunta es más severa, es más rotunda. ¿Me puedes asegurar con absoluta certeza, sin el más mínimo margen de error, que todo el mundo quiere mejorar? Y ahí cualquiera cae en la respuesta de que lógicamente tú no puedes aseverar con total rotundidad que el 100% de algo quiera mejorar, en este caso personas. O sea, pasamos de un sí, quiero mejorar, a un quizá, depende, a un no. Entonces, la respuesta la respuesta a tu pregunta, ¿tenemos resistencias al crecimiento? Claro que tenemos resistencia al crecimiento. Se activan mecanismos de todo tipo, apegos a lo conocido, a lo cultural, a sentirme aceptado, a miedo a la pérdida, miedo a qué haré, quién seré, si abordo un proceso de transformación, miedo a la dependencia, miedo a no encajar, a no encontrar un lugar, miedo a sentirme ridiculizado o a no ser aceptado. Es como si yo te digo, tú cambiaste de oficio ahora, Amaya, y tú te pones a hacer entrevistas de radio, y lo más probable es que tu entorno te diga, pero Amaya, ¿pero tú qué estás haciendo? Si tú no eres locutora, o tú no tienes un programa de radio. Posiblemente el entorno, posiblemente no, con total seguridad tu entorno te va a querer tirar abajo tu sueño, te va a querer tirar abajo tu crecimiento.
Por lo tanto, hay muchos aspectos desde los que se puede aportar toda esta una perspectiva global, ¿no? Pero desde lo particular podemos decir que el crecimiento está condicionado a una fortaleza que te lleve a desapegarte de lo conocido, podemos decir, en toda la índole, social, familiar, cultural, que no significa con esto que te tengas que separar de nada, ojo, pero sí hace falta un nivel de coraje, si tiramos de un proceso que luego lo podemos abordar. Sí, luego va a haber preguntas. De mapa conciencial en el que ese coraje nos lleva a una calibración que te atrevas a hacer cosas más allá de lo que aparentemente pueda ser lo socialmente aceptado. O sea que sí, claro, evidentemente hay una resistencia. También hay, también a dónde acudes, ¿no? Con quién trabajas, a quién modelas, claro, a quién escuchas. Esa es otra parte que podemos hablar de ella si quieres luego. Pero bueno, yo creo que he respondido a la pregunta, ¿no, Maya? Sí, va perfecto. Y luego te quería preguntar del desarrollo personal, ¿qué provoca o cómo se ofrece? Bueno, hay múltiples vertientes, como te decía, ¿no? Para abordar un proceso de desarrollo personal. Yo creo que cuando ahora estamos en pleno aborde de un proceso consciencial abierto que favorece la apertura consciencial y por lo tanto el desarrollo de una conciencia mucho más intuitiva, más abarcativa, más amplificada. Hay inquietud en las personas por mejorar, por cambiar, por qué será de mí. Nunca antes se ha producido un vacío existencial tan profundo como hay ahora. Es decir, hay un movimiento, que no me quiero ir por otra vertiente porque sería para otra entrevista, literalmente cosmológico, que provoca todo esto. Tiene que ver con un cambio de era, tiene que ver con fenómenos aparentemente extraños, pero que tienen todo su apoyo en cuestiones profetizadas incluso, pero sin entrar en términos más profundos que nos llevarían a filosofías, esoterismo y otro orden, que quizá no es el motivo de esta entrevista. Podemos decir que el camino para abordar el desarrollo personal es múltiple. Ahora bien, ante un escenario semejante, de semejante oportunidad, el yo, que aparece siempre en escena, es decir, los egos, las personas, con todo su despliegue de buena intención, en ocasiones lo que hace es empeorar la receta. Yo creo que a veces somos especialistas en convertir en oportunismo la oportunidad, ¿no? Entonces, fuera parte de esta cuestión que estudiar saber distinguir, los caminos son múltiples. O sea, como decía, o sea, a cualquiera le puede venir una influencia positiva de un curso de coaching, de mindfulness, de constelaciones familiares. Las puertas son múltiples, de neuroemoción, biodescodificación, una charla, una conferencia, un libro. O sea, la puerta de entrada puede haber múltiples. O sea, son variadas y yo no estoy, me liberaré muy bien de decir cuál debe ser el camino inicial, la puerta de entrada. Lo que sí puedo decir es que hay un camino de exploración, hay un camino de exploración en el que, una vez más, cualquier cuestión que yo aborde, tengo que tener, digamos, cautela de no quedarme pegado a ese elemento, a ese curso, a esa formación, a esa persona, porque el ego de nuevo vuelve a rearmarse y aparece lo que se conoce en psicoanálisis como el lazo social, la dependencia, la emulación, la fascinación, la idolatría. Aparecen de nuevo cuestiones en las que el yo avanza 3 manzanas para darte la sensación de que estás creciendo y de nuevo se vuelve a rearmar, ahora en otro escenario. Diferente, no es familiar, hasta que se hace familiar, pero que bueno, de alguna manera, como yo suelo decir, el desarrollo personal nos tiene que llevar a otro lugar. Porque si yo eventualmente me siento bien, me siento a gusto, tengo una aparente expansión de conciencia, de comprensión del mundo, de quién soy yo, se resignifica más o menos todo en una determinada faceta, yo tengo que saber si eso me sirve para resolver mis conflictos más allá de esa situación. Es decir, si me ayuda en la financiación económica, si me ayuda a entender, a gestionar mis miedos y mis frustraciones, si me ayuda a negociar con mi hijo, con mi pareja, o con el jefe o con un compañero. Es decir, el desarrollo personal nos tiene que servir para dotarnos de habilidades y de destrezas que nos permitan tener una vida en toda su extensión que represente otra dimensión, porque si no se queda entonces en un maquillaje. Sí. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Pero entonces, al estar habiendo, o sea, al estar despertar ante mucha gente,
a nivel individual, ¿cómo está funcionando la gente? Esto es una muy buena, es una pregunta muy afilada y muy a tono, Amaya, te lo agradezco muchísimo, porque como dijo Cristo, al cielo se entra de uno en uno, ¿no? El desarrollo personal es individual, siempre es individual, nunca es colectivo. De hecho, lo peor que podemos hacer es, por eso cuando decía que el yo se rearma en lo social, si me permites, para ilustrar un poco toda esta faceta porque la pregunta es muy aguda, está muy bien traída. Hay 3 mitos que rigen la historia de la humanidad en todo momento. El mito de Narciso, que tiene que ver con la fascinación ante lo que uno está haciendo, ¿no? El mito de Narciso, que se ahogó a través del reflejo de su propia imagen en el lago, se quiso acercar tanto para contemplarse que se terminó ahogando. Bueno, como todo es un mito, hay que saberlo interpretar, evidentemente, ¿no? Ahora hay un narcisismo patológico brutal que lo tenemos en redes sociales, por ejemplo, sin entrar en detalles, ¿eh? El mito de Edipo, matar a la figura paterna, matar la autoridad, ningunear la autoridad. Es decir, bueno, pues hay una mitología, hay una historia que no voy a entrar a relatarla ahora porque no sería extenderme demasiado, pero de alguna manera es el yo saltándose la autoridad, la figura de autoridad, la figura paterna, la terceridad, ¿no?, que se conoce. Y tercero, el mito de la horda primitiva, que es lo tribal en cada uno de nosotros, el animal, la bestia que tenemos dentro. En cada historia, en cada momento cultural, evolutivo, a nivel civilización, se juega más un mito que otro. En este momento concreto estamos en plena mito de la horda primitiva, estamos en plena, digamos que lo tribal en cada uno de nosotros se arma con muchísima facilidad gracias, por ejemplo, a la conectividad que tenemos. Por eso hay que tener mucho, no cuidado, pero vamos a decir atención, relativo a qué se juega, lo que se juega cuando yo estoy en un escenario como las redes sociales. Porque todo se viraliza con una facilidad brutal y esto puede afectar a esta pregunta que me estás haciendo en torno al desarrollo personal de si es individual o colectivo. Claro que es individual. Lo que ocurre es que yo muchas veces voy a tratar de encontrar referentes y esos referentes puede que sean los correctos o puede que me lleven al más rotundo extravío. Entonces, ahí es donde tenemos que tener máxima atención porque todo está más facilitado que nunca para lo que sí y para lo que no. Vamos a tocar un poquito lo que es el sufrimiento, ¿vale? Y me gustaría saber cuáles son las 3 líneas de sufrimiento del ser humano. Estás en una onda muy vas muy bien, vas escalando muy bien, Amaya, de verdad. Mira, por eso cuando hablamos de desarrollo personal y te agradezco de nuevo la oportunidad de esta entrevista, ¿no? Porque espero que sea clarificadora, ¿no? Para nosotros mismos, para mí al escucharme y para ti y para todas las personas que nos van a estar escuchando. Hay 3 líneas de sufrimiento en las que el ser humano está atrapado, digamos, ¿no? Desde un punto de vista de psicología clínica podemos decir que son las filias, las fobias y los duelos. Si vamos por un orden de qué es cada cosa y luego veremos el desdoblamiento que esto representa, porque no queda ahí, solamente en teoría psicológica. Digamos que las filias es todo lo que tiene que ver con adicciones, con dependencias, y ahí tenemos luego veremos los comportamientos que nos llevan a eso. Pero básicamente podemos decir que todo lo que acaba en ina, cuidado con ello, ¿no? Solemos decir. Mi gran maestro Alex Rovira, pues que tiene mucha profundidad en su discurso relativa a esto, muchísimo, y he aprendido mucho de él y estoy aprendiendo constantemente. Digamos que todo lo que acaba en ina, cocaína, heroína, cafeína, teína, tiene propiedades adictivas, de hecho, dependencia en su propia terminología. Pero esto que es una sustancia evidentemente externa, yo puedo o no puedo consumirla y a la medida en la que consuma eso va a activar dentro pues mecanismos que van a generar dependencia, adicción y círculos viciosos de seguir consumiendo, ¿no? Con todo lo que conlleva. O sea, las filias es la primera línea de sufrimiento, todo lo que representa adicciones, pero hay un desdoblamiento incluso en el que hay sustancias químicas en el cuerpo que generan esa propia sustancia, como puede ser la adrenalina, por ejemplo. Hay personas ahora enganchadas al éxtasis permanente, a vivir la situación de constante excitación, y en cuanto, como cualquier excitación, cuando cesa el momento de excitación, llámalo deportes extremos, llámalo situaciones
que provoquen una impronta de excitación rápida, súbita. En el momento en el que cesa, yo voy a querer encontrar de nuevo esa excitación para poder volver a ese estado de atención, de expectativa, de entusiasmo, de fuerza, de energía, que no deja de estar inducida por una situación, digamos, artificial, entre comillas, ¿no? Entonces, las filias es la primera línea, adicciones tanto externas como internas. Ojo, cuidado. La segunda son las fobias, digamos, todo lo que tiene que ver con miedos, ¿no? Desde los miedos conocidos que todos podemos tratar de... Y aquí de nuevo hay un desdoblamiento que también hay que saber observar, ¿no? En cada uno de nosotros, en nuestro entorno, y por eso es tan interesante el desarrollo personal, y mucho más allá, al final de esta entrevista llegaremos al camino interior, ¿no? Hay uno, perdona que te corte, dentro de las fobias hay uno que mucha gente ni la conoce, que es la agorafobia. La agorafobia, el miedo a espacios abiertos, dices. Sí. Sí, lo mismo que la claustrofobia existe a nivel de espacio cerrado, ¿no? de asfixia, de ahogo, estallas en un estado de ansiedad, de falta de oxígeno, de presión en el pecho, por estar en un espacio reducido, cerrado, y a veces no tan reducido, simplemente con que no tengas luz natural ya se puede sufrir, si se padece, se puede sufrir en el sentido de sentir. Ahí la agorafobia es el miedo a espacios abiertos, a espacios en los que yo no tengo referencias físicas a las que asirme ni siquiera visualmente. Entonces ahí entra un vértigo inusitado que lleva a las personas al mismo efecto que provoca la claustrofobia, ¿no? Indefección, inseguridad, vértigo, o sea, son situaciones muy angustiantes a nivel físico y fisiológico, evidentemente. Entonces, todo lo que tiene que ver con las fobias es un condicionamiento severo que tiene que ver con miedos, que en este caso son detectables desde un punto de vista clínico, pero hay un dolor mucho más profundo y que el caballo dentro de las fobias, que es todo lo que tiene que ver con el miedo, que está más allá de algo detectable aparentemente, y hacia donde la sociedad no nos acostumbra a mirar, que es el miedo a no ser aceptada, es el miedo a no ser suficiente, es el miedo a no ser aprobada, es el miedo a no atreverme, es el miedo a completar una vida que sea incompleta, es el miedo al ridículo, el miedo a la dependencia, el miedo a que no me quieran. O sea, todo eso forma un menú que favorece un repartitorio de cuestiones en las que si coges filias, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, y coges miedos, bueno, que levante el dedo el que esté libre de pecado, ¿no? El que no, de alguna manera, tiene influencia en cualquiera de estas cuestiones, ¿no? Claro, entre la filia y el miedo, pues ya tienes el cóctel molotov idóneo, ¿no? Claro, para caer. Claro, efectivamente, que de hecho se retroalimentan entre sí, porque las propias fobias nos llevan a las filias, es decir, los propios miedos nos llevan a tratar de tapar con cuestiones como la comida, como una droga, con cuestiones que no quiero entrar ya en cuestiones patológicas, porque no es el propósito de la entrevista, ni muchísimo menos, pero digamos que a nivel de desarrollo personal, cuantas más herramientas, más destrezas, más comprensión de ti misma y del mundo tienes, más independencia tienes sobre estas cuestiones, que no significa que no estén ahí siempre porque estas cuestiones son del inconsciente. O sea, realmente para lograr un sistema integrador e integrativo en uno mismo, en una misma, que nos lleve a una independencia, a una seguridad en ti misma, a una integridad, a cuestiones de valores fundamentales, en la que tú tengas un equilibrio natural en tu vida sin necesidad de tomarte la pastillita todos los días o tener crisis emocionales de diente de sierra, pues esto es lo que nos facilita el desarrollo personal y mucho más allá el camino interior, que es del que vamos a hablar luego. Entonces, si me permites concluir esta parte por cerrar esta pregunta, Amaya, decíamos filias, fobias y los duelos. Los duelos es la gran tercera línea de sufrimiento, que es lo que tiene que ver con saber gestionar las pérdidas. Dentro de las pérdidas están los apegos, y dentro de los apegos está precisamente el apego es una línea de sufrimiento en sí misma dentro de los duelos, porque gracias al apego yo no permito marchar, no asumo la pérdida, no la integro en mi vida y me quedo pegada al dolor de lo que supuso aquel momento, aquel estado, aquella situación. Llámese pareja, llámese pérdidas trágicas de familiares, de seres queridos, que hay que saberlas gestionar indudablemente. Mira, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección, Amaya.
Sí. La vida te va a castigar siempre, porque la vida es una experiencia y esto no es un jardín de rosas. Lo que sí depende de mí es elegir cómo sentirme en cada momento. Por eso hay personas enganchadas al sufrimiento, volvemos a las filias, después de un dolor, de un trauma, de una situación dramática. Y puede ser una pérdida de un trabajo, una pérdida de una pareja, una pérdida de un familiar, un ser querido. Entonces, los duelos hay que saberlos hacer, hay que saberlos abordar. Hay que permitirse que el dolor se apodere de una persona cuando hay una situación trágica inevitable, porque las hay en la vida, indudablemente. Pero de eso yo tengo que hacer algo que sea alimento para pasar a un estado superior. Porque si no, no voy a entender de qué va esto que se llama llamado vida. Claro. Porque me estoy perdiendo una faceta importantísima. Un árbol no se pregunta si tiene que crecer o no. Se le cae la hoja en otoño, vuelve a florecer, los animales, los peces regresan al lugar de reproducción, en cada estación. O sea, la vida transcurre con total naturalidad. Pero el ser humano, con aquello de esa cuestión llamada intelectualización, llamada ego, llamada hemisferio izquierdo, pues padece cuestiones que no tienen que ver con la propia, digamos, oportunidad llamada vida, sino con lo que cada uno de nosotros hace con esa oportunidad llamada vida. Entonces, filias, fobias y duelos son las tres grandes líneas de sufrimiento que, bueno, en una entrevista de este tipo y en 5 minutos yo creo que ha quedado bastante explicado a grandes rasgos. Por eso está muy bien orientada la entrevista, porque estamos entrando en materia ya de manera, estamos en pleno núcleo ahora mismo. Hombre, yo te he escuchado decir que la gente no es consciente que es responsable de todo lo que ocurra, incluso su sistema de pensamiento. Esto lo has dicho tú y la verdad que me encantó escucharlo. Gracias, Amaya, muchas gracias. A veces una verdad puede decir cosas que las dice desde lo más profundo de su ser y como nacen, pues yo no era consciente de esto que me dices, realmente, ¿no? Pero sí, claro, no somos... Hay estados, ¿no? Hay estados de, por no caer en frases de sobre el azúcar, ¿no? De Sugar Master, como dice un maestro, José Luis Parisse, ¿no? Del cual he tenido el honor de estar en su escuela, de recibir psicoanálisis a través de él, y que es una auténtica, es una escuela literalmente sagrada, y que te abre puertas insospechadas de crecimiento, de camino interior verdadero. Entonces, digamos que por no caer, como decía, en frases tipo, y por que no quede por encima la cuestión, digamos que nosotros somos inconscientemente inconscientes, o sea, no sabemos que no sabemos. Y en un estado de inocencia previa, de no saber que no se sabe, tú puedes cometer la mayor de las atrocidades y no ser consciente de que estás atentando contra la vida, por ejemplo, ¿no? Hay una frase que creo que lo he comentado, pero igual viene a cuento para que digamos, para apoyarnos en un punto, para pisar con un pie en algo que a través de una entrevista así pueda sonar, porque son temas que hay que saberlos enganchar, hay que saberlos amasar y masticar para que se entiendan. Cuando hay una entrevista a un yihadista a cámara oculta, cuando estaban en plena efervescencia de atentados, de lucha yihadista y demás, en la que le preguntan el momento de la entrevista, le pregunta al entrevistador, ¿usted no se arrepiente no siente culpa, vergüenza de haber matado 15 personas? Y él responde, dice, pues sí, la verdad es que tiene usted razón, mi hermano a mi edad había matado 20. O sea, la referencia es que matar es bueno, matar me acerca a Dios. En una cultura determinada, en una deformación de una cultura, mejor dicho, eso matar se convierte en algo bueno porque me acerca a Dios. Porque es una creencia firmemente arraigada en el subconsciente en el que eso me acerca a Dios. Claro, en una cultura más evolucionada, el respeto a la vida, evidentemente, es una máxima. Tú vas por un sendero haciendo senderismo, no te ve absolutamente nadie. Ves una babosa cruzando el camino y la esquivas, evidentemente, ¿no? Entonces, entre ambos extremos, pues están los grises. Pero lo que quiero reflejar con esta metáfora, es que
en ese estado se es inconscientemente inconsciente. No se sabe que no se sabe. No se sabe que no se sabe. En el momento que tú eres consciente de que no sabes, eres consciente de que eres inconsciente, es un primer punto para decir, wow, espera a ver, que yo la semana pasada hice tal cosa y ya me acabo de dar cuenta que no estuvo bien. Yo ayer tuve una pérdida de papeles que en mí es bastante extraña, pero bueno, fue una situación, te comento una anécdota, ¿no? En la que yo elevé más la voz a destiempo de lo que debía, me sentí fatal automáticamente y dije a partir de este momento, y me sentí mal, sentí vergüenza, porque para mí es una máxima el respeto, la concordia, la cesión de permisos, espacios y demás, ¿no? Bueno, fue una situación empresarial determinada y en ese momento, pues bueno, pues perdí los papeles. Pues automáticamente pensé lo siguiente, digo, bueno, aquí Jorge puedes hacer dos cosas, flagelarte, culpabilizarte, sentir vergüenza, decir por qué, la pregunta que no te lleva a ningún lado, o tomar cartas en el asunto y directamente aceptar que te has equivocado, llamar a la persona y decir, oye, fulano, Antonio es un nombre figurado, evidentemente, oye, me he equivocado, o sea, te pido perdón, ayer estuve fuera de tono y fui mal educado, perdí los papeles. Y yo automáticamente curo la cuestión. Claro. Estoy poniendo un ejemplo de lo que es ser consciente sobre un momento de inconsciencia en el que yo me pongo como ejemplo. Es decir, pero nosotros tenemos la responsabilidad de tomar conciencia sobre nuestra inconsciencia. Totalmente. Y ya no es momento en este momento evolutivo, nadie se puede hacer el despistado de que no tenga oportunidad de semejante cuestión. Otra cosa es que quiera ganar tiempo y bueno, igual dentro de 5 o 6 años, 8, 20 o 20 o toda una vida, pues entonces me hago la pregunta, ¿no? Pero este es aquí hay una metáfora muy que nos puede venir muy al caso también para, a través de metáforas y ejemplos, Amaya quizá te respondo y tiene más y se entiende mejor, ¿no? Yo creo que es más ilustrativo. El error, nosotros podemos cometer errores. Y de hecho los cometemos, si no estaríamos ya desencarnados, seríamos luz, digamos, ¿no? Pero en nosotros está el reconocer el error, porque la vida no propone nada de nuevo que no se ha aprendido. Es decir, en el momento que hay algo que se ha aprendido, ya la vida no te propone repetirlo, te propone pruebas diferentes, claro, situaciones diferentes, problemáticas diferentes, adversidades diferentes. En el momento que nosotros aprendemos algo, y el aprendizaje viene a través, con H intercalada, a través de la aceptación, ahí pasamos al siguiente nivel de errores. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que las personas normalmente tratamos de tapar la falta, en vez de aprender de los errores, tratamos de taparlo, y el error, cuando no se admite, cuando no se asume, se suele convertir en mentira. Una mentira que en primer lugar te cuentas a ti misma, a ti mismo, y a partir de ese momento el error no es reconocido, y a partir de no ser reconocido el error, tengo una predisposición a cometer de nuevo ese error una y otra vez. Lo vuelvo a tapar con otra mentira, la mentira se hace grande y finalmente camino por la vida, pues como caminamos muchas veces, ¿no? Como zombies. Efectivamente. Entonces, ser inconscientemente inconsciente es un estado de inocencia en el que no sabemos que no sabemos, vale, bien, perfecto. Una vez que soy consciente de que soy inconsciente, estoy en una ventaja competitiva, podemos decir. Ahora sé que no sé. Ahora sí, yo sé que no sé, en mí está ese deseo de crecer, de formarme, de resultar de generar valores fundamentales, de lograr elementos de comprensión más allá de cuestiones previas, de relaciones sociales, de comprensión de mí misma, de la otra, la empatía, yo, el otro, la vida. Luego hablaremos, si quieres, de este aspecto. Posición existencial se llama. Y a partir de ese momento, bueno, pues cada uno tiene un nivel de inquietud, pero ya no podemos no asumir que no somos, que no ser conscientes de que no somos conscientes. Luego se pasa a ser conscientemente consciente, inconscientemente consciente y conscientemente consciente. Es decir, ahora yo puedo abordar un proceso en el que tú, con este comentario que me has hecho sobre una frase que yo hice, yo no era consciente de que esa frase te la dije, y para ti ha resultado una frase importante, inspiradora. Entonces yo en ese momento era inconscientemente consciente. O sea, relato una cuestión lúcida que puede resultar wow, ¿no? Un insight para una persona, en este caso tú, que te lo agradezco como ejemplo, porque no es válido, para hacer el escalado de inconscientemente inconsciente, conscientemente inconsciente, inconscientemente consciente. Ya tú estás en un estado en el que fluyes
Hay otro estado de integridad, de formación, de ver la vida, de valores fundamentales, de cómo relacionarte contigo y con el mundo. Ahí estamos siendo conscientemente, inconscientemente conscientes. Y finalmente es el momento ya de plena realización en el que somos conscientemente conscientes. Tengo plena conciencia de que soy responsable de todo, absolutamente todo lo que me ocurre. No culpabilizo a otros, no me culpabilizo a mí, sé generar permisos, sé pedir perdón, sé otorgar permisos, como digo, o sea, soy respetuoso conmigo y con el mundo, no me flagelo porque me equivoco, tampoco culpabilizo a los demás. Es decir, el desarrollo personal, una vez más, me anclo en el título de la entrevista, nos sirve para todo esto. Ahora bien, luego si quieres hablamos de, bueno, como has dicho en la pregunta anterior, de cuáles son los caminos, vehículos que uno puede iniciar para abordar este camino, ¿no? Pero bueno, esa sería en relativa a la pregunta de la conciencia, eso es lo que puedo aportarte, Amaya. Vale, mira, ahora quiero ser un poquito mala y bueno, dentro del mundo de desarrollo personal, yo estoy sintiendo, estoy viendo que hay mucho materialismo, mucha apariencia, mucha hipocresía, como decías tú, ¿no? Unos falsos salvadores que pretenden dar la fórmula maestra para que encuentres tu propósito, cuando ellos son los primeros perdidos. O sea, yo me estoy encontrando gente que la siento más perdida que yo y están funcionando pues como coaches o todo tipo de terapeutas, ¿no? Y la verdad que es una de las cosas que me fastidia, o sea, me molesta bastante, porque siento que están abusando de la necesidad de la gente o del malestar de la gente, que es mucha hoy en día, yo creo. Yo siento que la gente está bastante perdida. ¿Qué opinas? Bueno, Amaya, a ver, vamos a tratar esto con suma delicadeza. En términos de... Vamos a poner situaciones, porque esto es un tema delicado. Hay niveles de conciencia. Digamos, el doctor David R. Hopkins, un psiquiatra que ha hecho un avance en la historia de la humanidad sorprendente, o sea, antológico, cuántico, y es uno de esos grandes maestros que ha pasado inadvertido, ¿no? Hizo algo asombroso, que fue, entre otras muchas cosas, hizo una escala, digamos que mapeó a través de una escala numérica los estados de conciencia, es decir, el mapa de la conciencia se llama. Hay un escalado de 0 a 1000, en el que en cada calibración, a través de pruebas kinesiológicas, pruebas musculares, pruebas constatables, sostenidas y demostrables, se puede calibrar, digamos de alguna manera, en esa escala, cuál es el nivel de conciencia, no solamente de las personas, sino de las cosas y de las situaciones. Es decir, pasadas y presentes. O sea, es impresionante. Entonces, no quiero extenderme, pero digamos que de alguna manera, cuando un nivel de conciencia tiene una calibración determinada, 200 por ejemplo, todo lo que calibra por debajo es percibido como falsedad, es percibido, la intuición se agudiza, y digamos que tú percibes quién es honesto y quién es deshonesto. Aunque tú no tengas conciencia de este conocimiento, sí tienes conciencia, porque todos la tenemos, de un sentir, de un percibir, de una intuición. Por eso, cuando hablamos de integración de conocimiento, espero que esta entrevista sirva para precisamente eso. O sea, integrar, esto es gratuito, Amaya, tú lo sabes, sí. Y te alabo el gusto, y yo encantado de la vida, porque quizá podemos hacer mucho bien con una simple, entre comillas, pero muy profunda entrevista que aborda las cuestiones sin pelos en la lengua desde una integración de conocimiento. Yo no estoy hablando de cuestiones teóricas, estoy hablando de cuestiones que a través de ejemplos se pueden ver reflejada cualquier persona, y en una imagen, a través de un relato, a través de una ilustración, tú puedes ver un episodio de tu vida y de repente que se produzca un insight en ti, que se conoce como un salto cuántico en tu comprensión, se toma conciencia y se asume un conocimiento integrado. Eso es lo que, bueno, cuando estás en cierto nivel de conciencia, eres sumamente respetuoso con el momento de cada quien, con lo que ofreces, con a quién se lo ofreces. Como te decía al principio, viene muy bien rescatar el cómo abrimos la entrevista, que decía que en la parte introductoria de esa entrevista,
que el yo es especialista en convertir la oportunidad en oportunismo. Y allá donde surge una tendencia, una moda, una cuestión tendente, surgen como champiñones los oportunismos de esa cuestión en tendencia, ¿no? En este caso se juega algo muy sensible, que es el desarrollo humano, es el desarrollo personal, es la inquietud en las personas por mejorar. Entonces, tú puedes que percibas eso desde ese ángulo, Amaya, y así lo percibes, que ojo, cuidado con generalizar, porque hay gente muy buena, muy honesta, que está haciendo un gran bien. Pero sí que es verdad que a río revuelto ganancia pescadores. Entonces, hay personas que se erigen en, digamos que de alguna manera, todos cumplimos una función. Y si tú percibes en alguien que no es lo que tú pensabas, en él o en ella está hacer lectura de eso. Evidentemente, posiblemente yo veo cosas, ¿no? Veo, por ejemplo, sin nombrar lejos pero caminar sobre las brasas o romper la flecha con el cuello puede generar un insight que te eleve a un nivel de coraje, que eleve tu nivel de conciencia, por eso te hace sentir eventualmente mejor, más poderoso, más poderosa, más capaz, más me voy a comer el mundo, pero no deja de ser algo que es una cuestión cognitiva conductual. O sea, puede tocar la sensación de poder, pero cuando termina el evento yo vuelvo a mi vida y aquello tiende, o sea, no tengo herramientas integradas que me permitan, por ejemplo, con todos los respetos del mundo, ¿para qué sirve caminar sobre las brasas y no quemarte la suela, plantarte el pie, cuando luego tengo que lidiar con mi gestión de pareja, o con una letra en el banco y de vuelta, o con mi jefe, o con un compañero, o con un despido, o con un sentimiento de impotencia porque no vendo tal producto, o porque me entra un miedo a no ser aceptada? O sea, realmente son cuestiones que hay que saber abordar. Cada uno tiene que abordar un campo de trabajo, entiendo yo, con un fin muy concreto, y todos tenemos un fin que cumplir, y esto hay que ser muy respetuoso con ello, pero también depende de cada uno hacer lectura de dónde está. No voy a decir la verdad de la falsedad, porque sería demasiado... porque está descontextualizado, no porque no lo pueda decir. Pero de mí depende saber si eso a mí me puede ayudar o no me puede ayudar. Hay un momento en el que la conciencia, cuando se expande, ya te cuesta cada vez encontrar más interlocutores válidos. O sea, porque llega un momento en el que ya el discurso profundiza tanto, el nivel de comprensión es tan abarcativo que claro, tú tienes que ir en un escalado para poder seguir creciendo, ¿no? Y ahí es donde hay que diferenciar la paja del grano. En una primera instancia, para abrir un campo al desarrollo personal, bueno, pues hay facilitadores que te pueden ayudar realmente y pueden cumplir su papel, pero también hay que saber jugar con cuidado, no quedarte enganchado a ello, porque sí que es verdad que hay un oportunismo detrás de todo esto, y bueno, pues cada uno está a hacer lectura de qué me sirve, para qué me sirve, y cuando, bueno, pues paso al siguiente nivel y demás. Pero en términos, para que se entienda, ilustrarlo un poquito más, ¿no? Con ejemplos gráficos. Hay una postura existencial que se llama el triángulo dramático, en el que las personas adoptamos una figura de salvador, víctima, perseguidor, se llama, ¿no? O sea, el falso salvador, cuando tú tienes una amistad, un familiar o alguien que te ofrece, oye, Maya, estás fastidiada, oye, joder, ¿qué puedo hacer por ti y tal? Y te tienden una mano, te tienden una ayuda. Se sabe si es falso. El falso salvador, entendámoslo, no es la persona, es un comportamiento predecible y descriptivo. O sea, realmente en todo esto lo que hay, al final, son personas en las que todos tratamos de hacer las cosas lo mejor que podemos y sabemos en cada momento. Por eso no hay que enjuiciar y no hay que culpabilizar, porque a esa conciencia que le otorgamos, cuando nos damos cuenta de si nos hemos equivocado o cuando nos hemos equivocado, ahí es donde ya entra la deshonestidad si yo sigo perseverando en esa cuestión que sé que no aporta lo que eventualmente digo que aporta. Pero en un nivel, se me entiende, ¿verdad? ¿Me estoy explicando? Vale, entonces, siguiendo con el falso salvador, no relativo a la persona, sino relativo a un comportamiento psíquico predecible. Aquí quiero apuntillar muy bien. Todos podemos ir de falsos salvadores en un comportamiento, en un triángulo dramático que se llama salvador, perseguidor, víctima, en el que cuando nos erigimos en falsos salvadores
se sabe. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque cuando es honesto y nace desde el amor, el ayudar, no pides nada a cambio. Evidentemente, si tú tienes un negocio, vives del negocio, evidentemente. Sí, sí. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de prometer y no dar. O prometer cosas que están por encima de la altura de lo que tú prometes. O, si es inconscientemente, tú te puedes elegir en Salvador, pero otra cosa es que seas consciente, en el momento que tomas conciencia y dices, wow, me estoy metiendo en un terreno y estoy prometiendo cosas que estoy jugando con personas. Y mucho más que con las personas, con las expectativas que las personas tienen. Sí. Que va mucho más allá incluso. Bastante más. Por eso las falsas dietas, promesas, bueno, pues vamos a entrar en terrenos de otro orden, pero que no deja de ser la misma figura salvador, víctima, perseguidor. Cuando el salvador se erige en salvador, se sabe que es falso por una sencilla razón. Porque automáticamente el triángulo dramático, que es un triángulo cerrado de comportamiento que va alternándose en dos situaciones, casi raramente en tres, pero muy probablemente en dos. El salvador pasa a perseguidor. Es decir, si yo te tiendo una mano y te ayudo a salir de una situación crítica, X, emocional, del tipo que fuera, económica o del tipo o de apoyo o de lo que sea, va a pasar poco tiempo en el que cuando tú me pidas espacio o yo ya te vea mejor, voy a empezar a perseguirte, va a decir, oye, mira, esta es la típica que dices, oye, le he ofrecido ayuda, joder, y ahora me la niega. El perseguidor, el salvador pasa a perseguidor en un estado psíquico previo cuando es falsa la salvación, es una necesidad de prestar ayuda, asistencia, por una cuestión de pena, de lástima, pero que es inducida por un estado psíquico previo que te lleva a ayudar desde la falsa ayuda, digamos. El salvador pasa a perseguidor y el salvador puede pasar a víctima también. Porque te digo, oye, Amaya, con lo bien que te traté yo, te ofrecí mi mano y de repente yo sin querer me pongo en el lado de víctima y luego voy diciendo, jo, yo a Amaya le tendí la mano y fíjate cómo se portó, ahora me niega, no me coge el teléfono. La víctima pasa a perseguidor también. La víctima es muy, entendamos, no víctima de nada o de algo. Estamos hablando de estados psíquicos, cuidado, de comportamientos predecibles. Por eso ya me preguntas por El Salvador. Me has hecho una pregunta y estoy haciendo un seminario casi. Pero yo creo que merece la pena recorrer porque tú me estás hablando. Sí, porque en eso caemos todos, O sea, aquí claro, no se libra ni el apuntador, como claro, Amaya, claro. Estamos hablando de lo universal. Estamos hablando, por eso cuando decías que te he puesto ya la metáfora de al cielo se entra de uno en uno. Claro que el desarrollo del camino interior es de uno en uno. Cada uno tiene que darse cuenta, cada uno, cuando digo uno, digo sujeto, me refiero a ambos sexos, ¿vale? No rompamos las bolas, con el tema de los géneros, porque hablo de sujeto en el que todos los individuos nos sentimos identificados, ellas primero, si hace falta, por supuesto que sí, ¿vale? Digo por matiz, Hablo de salvador, hablo de una figura psíquica que afecta a salvadora, hablo de perseguidor, hablo de perseguidora. La víctima no tiene género, pero se entiende, ¿no? Sí. Digo por apuntillar porque como está el tema tan sensible, pues hay que contemplar todas las cuestiones, ¿no? La víctima pasa a perseguidor y el perseguidor a víctima. Y es un triángulo dramático en el que el ser humano se mete. Esto pasa en las familias, esto pasa en los círculos de amigos. A través de este círculo vicioso se generan relaciones dependenciales en las que no se quiere estar, pero no se sabe cómo salir. Y ahí se describe la tragedia del ser humano. ¿Y entonces por dónde pasaría la rendición cuando ocurren ese tipo de cosas? Pues mira, Amaya, tienes preguntas muy interesantes, verdaderamente. Mira, la rendición pasa, en primer lugar, por la aceptación. O sea, esto nos lleva a esto nos lleva a estados del yo, a posturas existenciales, a estructuras de personalidad que interactúan entre sí. Yo esto lo desarrollo afortunadamente en un seminario que se llama Self Management, el cual tengo el honor de haber sido certificado por Ale Rovira, que es el creador de este método que engloba muchas disciplinas, psicología clínica contemporánea e incluso cuestiones filosóficas, esotéricas, que incluye todo en una comprensión brutal, ¿no? Pues yo digo, bueno, pongo el apuntillo de 5 segundos de publicidad para retornar a esta cuestión. ¿Cuál era esta última pregunta? Perdona, Maya. ¿Que por dónde pasa la rendición? Vale, sí, perdón. Sí, correcto. La rendición, antes que la rendición hay llegado un proceso de aceptación. Me he ido al self-management por una razón muy sencilla, porque me ha venido un viso de estructura de personalidad, que es la social empática, que es muy social, que es muy afable, que empatiza mucho, que comprende a todo el mundo, pero cuando entra en una relación dramática
en la que la otra persona no le reconoce, la parte patológica de una personalidad social empática es el complacer. Esto que comento viene al hilo de tu pregunta. ¿Cómo rendirme? Primero aceptando, pero aceptando lo que sí y lo que no. ¿Qué significa esto? Que yo, para ser aceptado, empiezo a complacer y empiezo a agradar al otro, a la otra, para ver si me acepta. En esa aceptación, o en esa no aceptación, porque se reitera el comportamiento por un efecto espejo, yo tiendo a complacer aún más. Acabo renunciando a mis propios deseos con tal de complacer a ver si soy aceptado o aceptada. Claro, son relaciones psicopatológicas, literalmente. Pero no pienses que esto es una patología clínica constatada y en tratamiento. O sea, como dijo Krishnamurti, que lo realmente fuera de lugar es adaptarte con normalidad a una sociedad completamente enferma. O sea, realmente la normalización de las cosas no hace de ello algo normal. Se socializa la cosa más extraña y más estrambótica. Y de eso hacemos dogma. Y entonces, por eso el despertar tiene que ver con una contemplación, con una observación desde fuera de la obra de teatro, ¿no? Y qué personaje me he comprado yo en esta historia. Pero volviendo a tu pregunta, retornando a tu pregunta, Maya, el contemplar esto, el percibirlo, el observarlo, en este caso concreto, no necesariamente requiere vinculación. Es decir, yo pasaba por allí, llámalo pareja, llámalo empleado, llámalo jefe, llámalo trabajador, llámalo compañero, llámalo persona, que pasa por tu vida y te salpica a ti porque pasabas por ahí. Pero si llegase a otra persona, lo hubiera salpicado a otra persona. Es decir, hay gente que va que tiene gatillo fácil, digamos, ¿no? Que va vomitando sus miserias y tratando de encontrar contenedores en personas. Hay personas realmente que son tóxicas, que son nocivas, que son negativas, que no suman, que restan. Pero si vamos a una relación en la que hay una relación, digamos, sostenida en el tiempo, como es una relación de pareja, una relación de familia, en la que indefectiblemente vas a tener que estar, o al menos compartir cierto espacio durante cierto tiempo, hay un aprendizaje que hacer, muy importante además, que es el de la comprensión de que yo tengo enfrente al mejor maestro, que por eso lo he elegido a él o a ella. Entonces, claro, esto resignifica totalmente la cuestión, porque lejos de aceptar lo inaceptable, yo lo que tengo que observar es que tengo que aprender de esa situación. ¿Qué en mí estoy reflejando en esa persona que yo no soporto en mí? Soporto en el sentido de soporte, de basamento, de pisar en él, no soportar en el sentido de, ay, pobre de mí, yo no tengo por qué soportar esto. No me estoy refiriendo a eso, sino todo lo contrario. Etimológicamente la palabra soporte representa ser base, o sea, ser consistente, soportar eso en el sentido más benévolo de la palabra. Bueno, Jorge, una cosita. Perdona que te corte así. Quedan 20 segundos para cerrar el programa. Vale, perfecto. Me gustaría que mencionaras tú lo de junio, lo que tienes preparado para junio, y con eso acabaríamos ya la entrevista. Perfecto. Permíteme, 10 segundos para cerrar esta parte, porque era un momento que quizá aporte una comprensión a todo esto. No tengo que aceptar lo inaceptable, evidentemente no, pero tampoco tengo que complacer y hacer renuncias para sentirme aceptado. Aquí hay un juego psicológico que hay que saber que todo pasa por una integridad en uno mismo y en una misma. Y finalmente, cuando yo acepto, o sea, yo puedo soportar, pero no tengo por qué vincularme a la relación, no tengo por qué vincularme en el problema de otro. Y a través de preguntas prácticas, en este desarrollo que tú me propones en junio, yo voy a abrir tras una formación muy extensa y muy profunda con Alex Rovira, voy a abrir el Self Management, que es un seminario práctico intensivo de 9 horas, que es tremendo porque él lo lleva aplicando en equipos de alta dirección durante más de 25 años y yo me he formado con él, ¿no? Le he seguido muy de cerca y bueno, estoy muy cerca de él y ahora estoy certificado para poderlo impartir. ¿Y dónde lo pueden? Esto se hace en abierto para público general. Y ahí se trabaja todo lo que son estados del yo, posturas existenciales, estructuras de personalidad. Es una comprensión tremenda relativa a la parte intrapersonal e interpersonal. Mi relación conmigo misma y mi relación
con el mundo y con la vida, con el otro y con la vida. Muy interesante. Y bueno, es un salto en la percepción. Se trata de una formación intensa, interesante, profunda. Y bueno, pues estáis invitados todos los que queréis acercaros a Bilbao. ¿Dónde pueden localizarte? Dinos tu página web o pues para mira, que se informen. La web www.jorjaconero.com. El self-management no está colgado todavía, pero ahí hay un info, @planifica, hay un correo que se pueden poner en contacto y cuando lo empecemos a mover, porque estamos en febrero, lógicamente no se ha lanzado todavía, no hemos hecho campaña, pero el 11 de junio, jueves en Bilbao, será el primer self-management impartido por mí, con 25 años de trayectoria por parte de la Rovira, y bajo mi punto de vista es una herramienta muy potente. Pues te agradezco muchísimo, ya nos han puesto la música, nos echan a la calle directamente. Ah, vale, perfecto. Te doy las gracias, Jorge, por darme la oportunidad de aprender un poco más. Muy bien. A todas las personas que han estado al otro lado, muaca, sonriamos a la vida, tenemos mucho de qué sonreír y sigamos adelante.